Torres del programa de Agronomía. El día de hoy vamos a desarrollar la tarea 3 del metabolismo primario perteneciente al curso de bioquímica vegetal del grupo 200. El objetivo de esta tarea es comprender las relaciones entre rutas metabólicas mediante la interacción de metabolitos comunes en las vías metabólicas en plantas. Bueno, el metabolismo pues es el conjunto de procesos químicos que se llevan a cabo en el organismo con el fin de transformar los nutrientes en energía, construir y reparar los tejidos, en donde el anabolismo es el proceso mediante el cual se generan moléculas más complejas a través de moléculas más sencillas. En este proceso pues se requiere energía y se emplean fuentes de formación de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. El catabolismo es el proceso en el que se transforman las moléculas complejas en moléculas más sencillas, en donde en este proceso se genera energía que se emplea para el funcionamiento celular y la síntesis de elementos energéticos como la ATP. Hablando más sobre el metabolismo primario en las plantas, este es el que comprende los procesos esenciales para su supervivencia y crecimiento de estas, en donde la fotosíntesis juega un papel importante ya que transforma la energía solar en energía química para producir glucosa y oxígeno. Además de eso, incluye la respiración celular, donde la glucosa se desprende para liberar energía utilizada en diversas funciones celulares. Esta también se absorbe agua y nutrientes a través de las hojas y se libera productos de desecho como el dióxido de carbono y el agua. También es muy importante resaltar que la síntesis de proteínas es un proceso el cual se producen los aminoácidos necesarios para crear proteínas. De igual forma, se encuentra la síntesis y el metabolismo de lípidos, los cuales son fundamentales para el almacenamiento de energía y como elementos estructurales de las membranas celulares. La síntesis y el metabolismo de los nucleótidos, los cuales son fundamentales para la formación de ácidos nucleicos y las moléculas de coenzimas vitales para el funcionamiento de la membrana celular. Este metabolismo en las plantas comprende etapas fundamentales como la fotosíntesis, respiración celular, la absorción y transpiración, la síntesis de proteínas, los lípidos y nucleótidos, que son fundamentales para la conservación, crecimiento y producción de las plantas. También es muy importante pues hallar las diferencias del metabolismo primario y el secundario. El metabolismo primario es esencial para las funciones vitales de la planta como el crecimiento, desarrollo y reproducción. A diferencia del metabolismo secundario, pues este es esencial para el crecimiento, pero proporciona ventajas adaptivas a la planta, como defensa contra herbívoros y patógenos. En el metabolismo primario, pues este incluye compuestos fundamentales como pues son los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. En el metabolismo secundario, pues incluye metabolitos como alcaloides, terpenoides, flavonoides y fenoles, que tienen funciones específicas en la interacción en el medio ambiente. En el caso del metabolismo primario, pues la fotosíntesis, la respiración y la síntesis de biomoléculas son necesarias para mantener las estructuras celulares. Mientras que en el metabolismo secundario, pues se activa en respuesta a factores ambientales o estresantes como ataques de insectos o enfermedades. Algunos ejemplos del metabolismo primario, pues como ya lo mencionaba, pues son los carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, ácidos grasos y ácidos nucleicos. En el caso de metabolismos secundarios, son los alcaloides, flavonoides, terpenos. Eso sería todo, compañeros. ¿Alguna duda, inquietud? Sí, compañera, yo tengo una pregunta. ¿Qué rol juegan los nutrientes en el metabolismo primario? Bueno, los nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio son esenciales para el metabolismo primario porque estos actúan como componente clave en la síntesis de proteína, ácidos nucleicos y otros metabolitos importantes.
Sin estos nutrientes, las plantas no pueden crecer adecuadamente ni realizar procesos metabólicos eficientes. Ok, muchas gracias. Eh, bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Sebastián Alejandro Fernández. Hoy estoy inscrito en el programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Para la siguiente presentación, les voy a hablar un poco acerca sobre la respiración aeróbica y anaeróbica. Son dos procesos celulares que aparecen en el metabolismo primario, ¿no? En el cual permiten la absorción de glucosa, que es lo que genera la energía para las células. Bueno, la respiración aeróbica pues, ocurre en presencia de oxígeno, que se produce en las mitocondrias. La célula es un proceso donde se generan de 36 a 38 moléculas de ATP por una molécula. Principal proceso para la obtención de energía para los organismos del metabolismo. Bueno, hablando acerca de la respiración anaeróbica, ella se produce en ausencia de oxígeno, se produce en el citoplasma de las células. Es un proceso menos eficiente, pues porque genera menos células y menos moléculas de ATP por glucosa. Entonces habría una disminución pues de energía, o sea, no se tendría más energía como en la respiración aeróbica. Voy a hablarles de unas principales diferencias de los procesos. Pues la primera es que en la aeróbica se produce en ausencia de oxígeno, en presencia de oxígeno, y en la anaeróbica se produce en ausencia de oxígeno. Bueno, otra es que una ocurre en la mitocondria y otra en el citoplasma. En estos dos procesos celulares se generan subproductos como el CO2 y el H2O en la aeróbica, mientras que en la anaeróbica se generan subproductos como el lactato, el etanol y el dióxido de carbono. Para citar algunos ejemplos de estos procesos, la fotosíntesis de la planta es un proceso de respiración aeróbica, ya que utiliza la energía pues, la energía solar, el agua y el dióxido de carbono que se presentan en la atmósfera. Así como la respiración en los animales, así como las vacas, los cerdos, los pollos, pues que ellos necesitan de energía para absorber la glucosa y generar moléculas que les soporten energía para ellos. Otro ejemplo de respiración anaeróbica es la descomposición de materia orgánica en de suelos anaeróbicos, en donde los microorganismos descomponen la materia orgánica que existe en los suelos, produciendo metano y dióxido de carbono. Bueno, la otra es la respiración en mitocondrias y en el citólisis. Ahí, bueno, en los procesos de respiración aeróbica, en la mitocondria, primero la glucosa se convierte en el purivato en el citoplasma. Después pasa por lo que es en el ciclo de Krebs, se convierte en acetil-CoA. Después esto ya se pasa por la cadena de transporte de electrones donde se sintetiza el ATP. Y en la respiración anaeróbica cambia el proceso porque son diferentes. Entonces, como se produce en ausencia de oxígeno, aparece la fermentación láctica y el purivato se convierte en lactato, que es el principal fuente de oxígeno y de absorción de energía. Otro tema que le iba a hablar sería eh, la difusión de iones, que esa es la distribución de energía en las membranas internas de la célula. Bueno, ahí ya tenemos una difusión de iones que se difunde a través de la membrana biológica, desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular, lo que crea un gradiente de iones que se crea generando protones de la membrana interna hacia la mitocondria, donde se hace una transferencia de protones desde la matriz mitocondrial, ya que es un pH que es demasiado ácido.
en comparación a la matriz mitocondrial, que es alrededor de 8.5, y en la otra es de 5.5. La generación de energía. La energía liberada por la difusión de iones se utiliza para generar energía química de la ATP, que se sintetiza en el mesenquima y es la responsable de liberar la energía que necesita la célula. Tenemos los usos de su energía, ¿no? El ATP es generado y se utiliza para diversas funciones celulares como son la contracción de musculares, el transporte de moléculas, síntesis de proteínas y la división celular. Pues bueno, esta es una pequeña presentación acerca de los metabolismos primarios. No sé si tengan alguna pregunta, una duda. Sí, compañero, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el mejor proceso de respiración celular? De lo que usted estaba hablando. Celular. El mejor proceso de respiración celular es el proceso de la respiración aeróbica, ya que como es en presencia de oxígeno, los organismos pueden descomponer la glucosa hasta que se transforma en dióxido de carbono. Esto ayuda a que la respiración anaeróbica libere más energía de la molécula y absorba los nutrientes y los aportes que tiene la glucosa. Y pues esta es la presentación, pues muchas gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juliana Aldana Martínez, soy de la ciudad de Pitalito, estudiante de agronomía, la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Les voy a hablar un poco sobre el tema de cómo se clasifican las proteínas. Ya sabemos que las proteínas normalmente se clasifican en primarias, secundarias, cuaternarias. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que la componen ordenados desde el primero hasta el último. La estructura secundaria es la descomposición especial que se presenta en la cadena de aminoácidos estructurada. Esta estructura se produce gracias a la capacidad que tienen los enlaces del carbono alfa para rotarse en sí. La estructura terciaria, esta es la que obtiene como los resultados de interacciones entre los grupos R de las cadenas peptídicas. Existen obviamente dos tipos de estructuras terciarias que serían las básicas, que son las proteínas fibrosas insolubles en agua, como la alfa, queratina o el colágeno, y las proteínas globulares que son solubles en agua. Estructura cuaternaria, esta se da mediante la unión entre enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas que están en una estructura terciaria que pueden ser idénticas o no y formar un complejo denominado proteico o protomero, como mejor desean llamar. La estructura tridimensional es un factor determinante en su actividad biológica, tiene un carácter jerarquizado, es decir, esto que implica unos niveles de complejidad crecientes que dan lugar a 4 tipos de estructuras que, como normalmente ya lo nombré, sería la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Otro tema es el tema de los aminoácidos. Los aminoácidos son pequeñas partículas orgánicas que contienen una cadena variable del grupo R, un hidrógeno H y al menos un grupo amino que sería NH2. Explicar la importancia de la diferencia química estructural de los aminoácidos esenciales y no esenciales de acuerdo a la clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos son sustancias químicas que al unirse forman las proteínas y las funciones principales de los aminoácidos esenciales y no esenciales son, una de ellas es servir como materia prima para la elaboración de enzimas, proteínas y algunas hormonas, ser fuente de energía,
formar parte del ADN de las células. A su vez, las proteínas son esenciales para las funciones corporales, como por ejemplo la respiración, el metabolismo, la formación del funcionamiento de los músculos, cicatrización de heridas, función sexual, formación de cabello y uñas. ¿Cuál es la diferencia entre los aminoácidos esenciales y no esenciales? Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede obtener por sí mismo, por lo tanto deben ser proporcionados mediante lo que es la alimentación, el cambio de los no esenciales. En cambio, los no esenciales pueden como obtenerlos con la alimentación o por medio de procesos metabólicos ya un poco más internos. Algunos nombres o referencias de los aminoácidos pues son glicine, alanine, valine, leucine, entre otros muchos que en gran cantidad pues son bastantes. Otro tema del cual voy a hablar son las ocuparinas, las cuales pues se clasifican claramente. Bueno, constituyen una familia de proteínas, las cuales son las clásicas, las acuogliceroporinas, por decirlo así, su permeabilidad al agua pues es muy alta. Tipos de acuoporinas, está la AQP6, está la AQP7, la AQP8, la AQP9, la AQP10, está la AQPO0, la AQP1, así en general, 4, 5, 6, como nombre 6, 7, 8, 9, 10, son como las que hay. La mayoría son invisibles a compuestos obviamente moleculares. Requieren una energía bastante activada, por decirlo así, o de una activación pues muy baja. Todas tienen sus segmentas, que serían animo o carboxilo terminal. Son altamente lesivas al paso de que transcurre su agua. ¿De qué forma las temperaturas influyen en el equilibrio de las proteínas? Hay varias opciones. Está la A, que es agregación y precipitación de la proteína desnaturalizada. La B, agregación y precipitación de la proteína desestructurada. La C, desagregación y precipitación de la proteína desnaturalizada. La D, precipitación de la proteína estabilizada. Cuando una proteína no ha sufrido ningún cambio en su interacción con el disolvente, claramente se dice que se presenta una estructura nativa, se llama desnaturalización de las proteínas. A la pérdida de las estructuras del orden superior, secundaria, terciaria y cuaternaria, quedando claramente la cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Entonces, la respuesta correcta sería la A, agregación y precipitación de las proteínas desnaturalizadas, ya que las temperaturas altas alteran su estructura y función en las proteínas, el cual se distinguen como la desnaturalización. Esta situación se presenta cuando las proteínas tienen pérdida de su información nativa y se convierten en inestables, ya que el proceso de desnaturalización de las proteínas se despliegan y se exponen a grupos hidrofóbicos, se agregan entre sí formando complejos inestables y pueden llevar a la precipitación de las proteínas. Lo que vuelvo y reafirmo que todo eso nos indica a que la respuesta correcta es la A. En cuanto a las otras son incorrectas, ya que la B
desestructurada no es un término comúnmente utilizado para describir el efecto de las altas temperaturas en las proteínas. La C de la desegregación no es un efecto típico de las altas temperaturas en las proteínas y cambio por las proteínas tienden a agregarse. La D, la precipitación de las proteínas estabilizada no es un efecto de altas temperaturas. La estabilización implica que la proteína mantiene su estructura y su función, lo que ocurre en presentes de temperaturas altas. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, si quisiera dudas, preguntas. Buenas noches, yo compañera. Sí, señora, dígame. ¿Cuáles son las funciones generales de la aquaporimas? Bueno, hay 5 funciones en general. La primera es la regulación de balance de agua y electrolitos. La segunda es el mantenimiento de equilibrio osmótico. La tercera es el control de la presión arterial. La cuarta es la regulación de flujo de líquidos en tejidos específicos. Y la quinta es la participación en procesos celulares como la división y diferenciación. Eso sería como mi participación. No sé si de pronto alguien tiene, les quedó todo claro, que espero sí. Gracias. Buenas, cordial saludo compañeros. Mi nombre es Judy Fernanda Timano Yáñez y hoy les voy a hablar sobre los cambios en la estructura y efecto en la función viabilidad del pH. El pH afecta a la estructura de las proteínas, principalmente su estructura terciaria y cuaternaria. Las variaciones del pH pueden provocar desnaturalización de proteínas al alterar las interacciones entre aminoácidos, como puentes de hidrógeno, enlaces iónicos y otras interacciones débiles que mantienen la estructura de las proteínas. Los cambios en la estructura de las proteínas impactan directamente su función, lo que pueden prometer procesos críticos para el desarrollo de las plantas, afectando a su viabilidad. Esto hace que estas respuestas, estas proteínas sean más variadas del pH. La conformación estructural, clasificación de los carbohidratos. Están los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos, la definición son que la unidad más básica de los carbohidratos consisten en una sola molécula de azúcar. Se caracterizan por tener entre 3 y 7 átomos de carbón. Un ejemplo sería la glucosa, la fructosa y la galactosa. En los disacáridos, su definición es que forman por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glicosídico. Su conformación estructural, el enlace que forma entre los grupos hidroxilo de los monosacáridos, liberando una molécula de agua. Los almidones son carbohidratos de reservas vegetales. Los almidones son carbohidratos que reservan en las plantas, esenciales para almacenar energía. Están presentes en diferentes partes de las plantas, como semillas, raíces, en los tubérculos, donde se acumulan en forma de gránulos. Los almidones se liberan y se descomponen para proveer glucosa cuando las plantas necesitan energía para procesos metabólicos. La clasificación del almidón es que se clasifica en 2 componentes. Amilosa, que una estructura es que la cadena larga y lineal de glucosa unida por glicosidios. Aminolopeptina, estructura, pues que posee una estructura ramificada y su característica es la aminopeptina y hace más saludable y facilita la rápida liberación de la glucosa.
Su función es reservar energía y los almidones almacenan glucosa en una forma que es menos saludable y osmotivamente estable, con lo que convierte en una fuente eficiente de energía a largo plazo para las plantas. Liberación de energía durante la germinación de semillas o el crecimiento de tubérculos. El almidón se descompone en moléculas de glucosa que pueden ser usadas en la respiración celular. Por otra, la parte con los polisacáridos más abundante en las plantas es la celulosa, pero otros polisacáridos estructurales de importancia en los vegetales son la hemicelulosa, que su función es actúa como una matriz que une las microvillas de célula y la integra con otros componentes de la pared celular. Esto aporta flexibilidad y estabilidad en la estructura de las células. Su conformación química es que un polímero heterogéneo forma por diferentes monómeros de azúcar como silosa, arbinosa, monosa y glucosa. A diferencia de las células, la hemicelulosa tiene una estructura ramificada y más corta. Está la mignina, que su función de la mignina proporcionar rigidez adicional y resistencia al agua en las paredes celulares de las plantas, lo que hace más resistente a la degradación y le permite crecer hacia alturas mayores. También actúa como una barrera protectora como patógenos, y su conformación química es que es un polímero complejo compuesto de unidades de femipropano. Su estructura es tridimensional y irregular, lo que permite establecer con la celulosa y la hemicelulosa, es construyendo la rigidez de la pared celular. Y la celulosa, que su función, que es el componente estructural principalmente de la pared celular de las células, proporciona rigidez y resistencia a las células vegetales, permitiendo que las plantas mantengan su forma y se mantengan erguidas. Eso sería, no sé si algún compañero tenga alguna pregunta. Sí, compañero, en el caso mío me surge una pregunta, sería de pronto que me aclare o me diga una diferencia, o cuál es la diferencia principal entre la celulosa y la lignina en términos de su función o pared celular de las plantas. Pues que la celulosa proporciona rigidez y la estructura a la pared celular, mientras que la lignina aporta resistencia y impermeabilidad, ayudando a las plantas a soportar condiciones ambientales adversas. Vale, compañera, Eso sería. muchas gracias por la aclaración. Bueno, mi nombre es Víctor Jesús Murcia Sánchez, soy del municipio de Guadalupe, y voy a socializar un poco sobre azúcares reductores. Entonces, en este caso, podemos decir que los azúcares reductores, digamos, son, o los podemos llamar carbohidratos, el cual su composición orgánica es oxígeno, hidrógeno y carbono. Estos azúcares reductores están clasificados en dos, digamos, monosacáridos y disacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples y disacáridos azúcares dobles. ¿Qué podemos decir de los monosacáridos? Que corresponden a la glucosa, fructosa y galactosa. En cuanto a los disacáridos, como son azúcares dobles, entonces son sacarosas, lactosas y maltosas. Ejemplos claros de la glucosa donde los encontramos en alimentos, bebidas, refrescos. La fructosa, digamos, las encontramos en miel, en frutas, en jarabes, en vegetales. Y la lactosa, la galactosa, digamos ya es como esa energía que encontramos del cuerpo, igualmente es la que se convierte en glucosa por parte del hígado de nuestro organismo. Eh, en cuanto a la sacarosa, se usa como edulcorante en productos alimenticios. La lactosa se usa en la producción de lácteos, hablemos de la leche, el queso, la yogur, helados, y también pues como un edulcorante y preservante. La maltosa se usa como un edulcorante natural en productos alimenticios. Entonces, como podemos ver,
En el caso de los monosacáridos y disacáridos, los podemos encontrar en la gran mayoría de alimentos que consumimos. En cuanto a la información bioquímica de los ácidos grasos, eh, podemos decir que son unas moléculas que están compuestas, por acá un poco, son unas moléculas que están compuestas por un grupo eh, carboxílico, tiene una cadena hidrocarburada lineal y glicerina formada por triglicéridos y fosfolípidos. Y son fundamentalmente para las membranas celulares y tejidos adiposos. Estos ácidos grasos, digamos, los podemos encontrar, o les voy a nombrar 10 ácidos, los cuales pues están presentes en algunas plantas. Hablamos del ácido pálmico, que digamos es un ácido vegetal, lo encontramos en palma aceitera. Tenemos también el ácido estereaico, que lo encontramos en mango, papaya, verduras, ácido eloico, que está presente en el aceite de oliva, el aguacate, semillas de girasol, ácido linoleico, el cual lo encontramos también en el mango, papaya, piña, espinaca, brócoli, etcétera. Ácido linolénico, este ácido lo podemos encontrar en semillas de chía, también en semillas de lino, espinacas, cáñamo o en el brócoli. El ácido araquidónico se encuentra presente en semillas como sésamos, semillas de girasol, hojas de espinaca, brócoli, coliflor, cebolla. Y el ácido eicosapentaenoico también lo encontramos en algunas semillas, a diferencia de que estas están en algas marinas. También en semillas de chía, espinaca, brócoli, coliflor, cebolla y ajo. Eh, Otros ácidos que tenemos es el ácido docosahexaenoico, en cual se encuentra pues también algas marinas. Ya estos son dos ácidos que encontramos en algas, semillas de lino, semillas de chía, hojas de espinaca, brócoli y coliflor. El ácido gamma-linolénico también lo encontramos en semillas de borraja, de cáñamo, de lino, espinaca, brócoli. Y acá puedo decir que el ácido alfa-linolénico, este lo podemos encontrar en semillas de lino, cáñamo, calabaza y chía. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría lo encontramos en las plantas y principalmente en algunas semillas. Dentro de las funciones de los lípidos a nivel celular, ¿qué podemos decir? Eh, Cumplen, los lípidos cumplen tres funciones, digamos, una de ellas es el almacenamiento de energía, otra es el componente estructural de las membranas y señalización celular, el cual pues se puede evidenciar acá en la presente imagen. Eh, Adicional de eso, quiero comentarles un poco sobre estructuras vegetales con mayor proporción de lípidos. Entonces, de entre estas estructuras, las que mayor se consideran en los vegetales están semillas y los frutos halogenoicos, debido a que son plantas con diseño y capacidad de almacenar energía en forma de lípidos y el cuerpo permite contener calorías. Entonces, acá nombro 5 de ellas, que son las semillas de girasol, la chía, nueces, almendras y avellanas. Digamos, estas 5 son las que tienen unas proporciones considerables. Eso es lo que tenía para socializar, pues no sé si alguien tiene alguna duda. Sí, compañero. ¿Cuál es la diferencia entre monosacárido y disacárido? Los monosacáridos son azúcares simples y los disacáridos son azúcares dobles. Es sencillo. No sé si con eso Vale, aclaro su compañero, muchas pregunta. gracias. Bueno, siendo así, entonces, pues damos por finalizada esta socialización, el cual pues hace parte de la tarea 3 metabolismo primario. Agradecemos al tutor y a cada uno de ustedes por haber hecho parte de esta actividad. Que tengan una feliz noche y que descansen. Igualmente, que estén bien, gracias. Solamente, compañeros, que estén muy bien. Igualmente, compañeros. Feliz noche.